El tema que vamos a ver hoy es dislipemias, o sea, la famosa acumulación de colesterol, el colesterol alto. Vamos a hablar un poquitito de lo que son, a qué se le llama colesterol bueno, colesterol malo. ¿eh? Vamos a ver un poquitito lo que son los valores normales, todo lo que puede implicar tener el colesterol alto. Y obviamente cuáles son los fármacos, ¿no? Vamos a empezar por un poquito por acá. Acá les habla de dislipemia. Dice, los lípidos en nuestro organismo son sustancias que circulan por sangre, que son elaborados en el hígado, que tienen funciones fundamentales para nuestra vida, entre ellas transformarse en energía para funciones vitales. Acá quiero hacer una aclaración porque acá les dice que una de las funciones es transformarse en energía. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo no habíamos visto que la principal fuente de energía era qué cosa? Y que provenía de la dieta. ¿Cuál era el elemento que más energía proporcionaba? Los hidratos de carbono. Exactamente, los hidratos de carbono. Pero los lípidos también, y en algunas circunstancias, sobre todo cuando hay pocos hidratos de carbono, también son los segundos en la línea para decir, bueno, yo produzco energía. Ya sabemos que necesitamos sí o sí la producción de energía para cumplir todas las funciones. Sin hidratos de carbono y sin lípidos no podríamos obtener energía. El caso más claro, más típico, es precisamente cuando se le da a alguien una dieta para adelgazar. La mayoría de las veces, y esto seguramente lo escucharon, se limitan los hidratos de carbono porque cuando el cuerpo no tiene tantos hidratos de carbono, empieza a quemar las grasas, precisamente para obtener energía. O viceversa. Vieron que todos los deportistas de alto rendimiento, sobre todo los maratonistas que tienen que correr 42 kilómetros y todas esas cosas, se les da antes de empezar el ejercicio una buena ración de hidratos de carbono precisamente para que puedan obtener esa energía. Pero recuerden que los lípidos no es la función principal la producción de energía, sino que están en segundo puesto. También tienen otras funciones. Una de las funciones que tenía los hidratos de carbono, ¿cuál era? Los hidratos de carbono, el colesterol y los lípidos en general. ¿Qué función tenían? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos a principio de año. ¿Formaban parte de qué? ¿Alguien se acuerda? Las grasas que cubrían junto con las células, que eran las grasas A, Hablando de eran célula. necesarias. Hablando de célula. ¿Cuál era, qué formaban los lípidos? ¿Qué formaban los lípidos en la célula? Canto, empiezo a cantar, y soy horrible cantando. La sustancia... Acá Alexis, ya cállese la boca. Acá Alexis ya contestó. La membrana bipídica me pone, pero bueno, no importa. Por lo menos se acordó que era la membrana. La membrana, la pared celular, que era una bicapa lipídica, que estaba formada por colesterol, que estaba formada por fosfolípidos. Bien. Es fundamental
Las grasas son fundamentales para la formación de la membrana celular. Obviamente, por más que nosotros ya estemos grandecitos, obviamente también vamos a seguir formando células. Entonces, siempre es necesario. El colesterol, en cierta medida, se fabrica en el hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo porque se ocupa de muchísimas cosas, Después vamos a ir viendo, yo creo que a medida que vayamos viendo cosas, vamos a ir viendo la importancia que tiene el hígado. Bueno, una de las cosas que también hace, ya vimos que en varias cosas lo fuimos nombrando al hígado. También se ocupa de fabricar precisamente las grasas necesarias para nuestro organismo, para lo que sea estructural. Bien. Esperen que, ¿por dónde estaba? Los lípidos en sangre están compuestos por triglicéridos, que proporcionan energía y se almacenan en el tejido adiposo, y su valor normal debe ser menor a 150 miligramos por 100 mililitros de sangre. ¿Vieron cuando nosotros vamos al médico que siempre nos pide colesterol y triglicéridos? Que son cosas de rutina, porque las variaciones de estos valores son bastante embromadas. Cuando empiezan a aumentar, enseguida hay que tratar de corregirlos porque vamos a ver después los problemas que pueden llegar a traer tenerlos precisamente elevados. Pero obviamente, primero para poder entender eso tenemos que saber cuáles son los valores normales, cuáles son las cosas que sí, las cosas que no, para qué sirve, para qué no sirve. Bien, y el colesterol se usa en la síntesis de hormonas, ácidos biliares, formación de membranas, y su valor normal en sangre debe ser menor. Acá hago una corrección, porque este valor que figura acá en el material de estudio está mal. Ahí dice que debe ser menor a 220 miligramos por decilitro de sangre. El valor normal de colesterol debe ser menor a 200, no menor a 220. Ojo con eso, está mal, no sé por qué nunca se corrigió. Entonces, ya vimos que los lípidos hay de dos tipos, triglicéridos y colesterol. El valor normal de triglicéridos debe ser menor a 150, que el valor de colesterol debe ser menor a 200, que los triglicéridos se acumulan en el tejido adiposo, que el colesterol circula por sangre y que es necesario para la síntesis de hormonas, de ácidos biliares. Ácidos biliares no es otra cosa que las cosas que produce el hígado, la bilis, para la formación de las membranas celulares. Ven que tiene su importancia, pero tiene que estar dentro de valores normales porque después si no empieza a haber problemas y se empieza a acumular en las arterias y va quedando algo similar a la fotito esa que les mandé recién al grupo. Otra de las cosas importantes es que el colesterol no circula solito en sangre, siempre va a ir acompañado, o mejor dicho, va a estar transportado por proteínas. Que acá es donde siempre se habla del colesterol bueno y del colesterol malo. En realidad no es que haya un colesterol que sea buenito, que nos ayude a hacer cosas, y uno que sea malo, que nos provoque daño. Esto es algo que es muy común pensar esto, pero el colesterol es colesterol. Siempre es lo mismo.
Lo que digamos que son buenas o malas, por decirlo de alguna manera, son las proteínas transportadoras de colesterol. Y hay varios tipos, pero hay dos que son fundamentales. Unas, las LDL, y las otras, las HDL. ¿Qué significa esto? LDL es una sigla que está en inglés. La L, la primera, la L, significa light. ¿Qué significa esto? Que esta proteína transporta colesterol, pero lo transporta, o sea, se une de una manera muy liviana. Y va circulando el colesterol por la sangre, unido a esta proteína, y como la unión entre esta proteína y el colesterol es liviana, el colesterol se suelta. ¿Y dónde va a parar? A las paredes arteriales. ¿Qué va a terminar formando? Una placa de ateroma. Porque ese colesterol que estaba unido en forma laxa, que se suelta muy fácil y termina acumulándose en las paredes de las arterias. Por eso, al LDL, a esta proteína transportadora de colesterol, se la denomina o se lo denomina colesterol malo. ¿Por qué? Porque precisamente en vez de estar unido a proteínas, quedarse ahí enganchadito a la proteína, se suelta de la proteína y se pegotea en las paredes de las arterias. En cambio, el HDL, H de high, fuerte, este tipo de proteína transporta el colesterol bien agarradito, no lo va a soltar nunca. Lo va a transportar exclusivamente al lugar donde ese colesterol tiene que hacer su efecto, ya sea sintetizar una hormona, ya sea formar bilis, ya sea formar la pared de una célula. Lo va a transportar hacia esos lugares y no va a quedar nada pegoteado en las arterias. Por eso también cuando se pide un análisis de sangre, por lo general de rutina, para saber cómo está el colesterol, se pide colesterolemia, que es la cantidad total de colesterol que hay, y también se dosa el HDL y el LDL. Ahora, sabiendo esto, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es preferible tener alto el HDL o el LDL? El HDL. Es preferible exactamente tener alto el HDL, lo que comúnmente la gente conoce como colesterol bueno. Porque todo ese colesterol va a estar enganchadito a esta proteína transportadora y lo va a llevar exclusivamente a los lugares donde tiene que hacer su efecto y va a impedir que obviamente se pegotee a las paredes de las arterias. Eso es todo muy lindo, esto es todo muy lindo, el colesterol que circula por la sangre, pero ¿de dónde viene el colesterol? Ya vimos que el hígado fabrica parte del colesterol, pero ¿de dónde más viene el colesterol? ¿De la dieta? De la dieta, perfecto. ¿Y cuáles son los alimentos que más colesterol tienen? Las grasas. ¿Las grasas de qué tipo? Trans, Trans. No, trans, las saturadas. no. Grasa. Esos son triglicéridos. La carne. Las carnes. La carne. Exactamente. Carnes. Carnes rojas. ¿Qué más? Cuando hablamos de alimentos. Carnes rojas, ¿qué más? Los aceites. La No. harina. Las No. harinas.
No, esos son hidratos de carbono. Las Bueno, si es carne roja, debe ser carne blanca también, ¿o no? No, ahí está el tema. ¿Mm? ¿Esto por qué? A ver, ¿por qué los estoy atosigando con esto? Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, la historia es así. Hay muchos mitos con respecto a esto. Fíjense todas las cosas que ustedes nombraron que yo les decía, no, 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 y no es de mala. ¿Eh? La historia es así. Primero vamos a hacer una simple diferenciación. Grasa, sólido. Aceite, líquido. Si vamos con la cocina, la grasa que usamos para hacer las empanadas viene en un bloque sólido que lo tenemos que derretir. Eso es grasa, sólido. El aceite que usamos para cocinar, líquido. ¿Cuál es el origen de los sólidos, de las grasas sólidas? La manteca, la grasa que usamos para la fritura de las empanadas. Animal. Animal. Origen Marianela. Grasas, origen animal. Aceites, origen vegetal. Después vamos a ver qué diferencia hay entre las trans, las buenas, las malas. Pero esto, entonces, ¿a qué quiero llegar? Todas las grasas son de origen animal y nos aumentan el colesterol. Todas las aceites o todos los aceites son líquidos, son de origen vegetal y lo que nos aumenta son los triglicéridos. Y cuando hablamos de alimentos, vamos a ver también que el bendito colesterol no está únicamente en un churrasco que nos comemos a la plancha, en un asado, la grasita del asado, no está exclusivamente en eso. Hay algunas carnes que tienen mucho más contenido de colesterol que otros. Cuando yo dije carnes rojas, me deja afuera las carnes blancas. ¿Cuáles son las carnes blancas? Las carnes de ave, la carne de pescado. Pero ojo con la carne de pescado, porque únicamente la carne de pescado de mar, la carne de pescado de río, tiene mucho colesterol también. Y ahora yo les voy a nombrar algunas cosas que ustedes me van a decir, ya lo saben, que estoy medio pirucha. Las galletitas, el pan. ¿Sabían eso? Las galletitas, las galletitas de agua, esas que compramos ahí en el chino, y dicen, no, pues es una galletita de agua, ¿qué me va a hacer? No saben el colesterol que tienen. ¿Por qué? Porque precisamente en la panificación se hacen con grasa. Las pepas, ¿qué otras? Todas. La mayoría, o sea, no solamente las galletitas de agua, el pan también. El pan en la panificación, si alguna vez alguien hizo pan casero en su casa, seguramente sabe que le tienen que poner un poquito de contenido graso. Bien, esperen un cachito que voy al chat que veo que hay. Un salmón, sí, qué rico. Sí, Steffi, está mal el apunte, es menos de 200. Aumentan, pero si también los consumís en exceso. Un salmón, qué rico. Sí, a ver. Vamos a ver, o sea, siempre se habla cuando las cosas, estas cosas malas, digamos, empiezan a aumentar, es porque precisamente hay un exceso. Estamos consumiendo en exceso determinadas cosas. Nuestro organismo siempre tendría que tener, digamos, una estabilidad, ¿no?
yo más consumo, más metabolizo, pero lamentablemente no es así. La realidad es esa, que cuando uno consume en exceso se va acumulando. Ese es el problema. O sea, a ver, así como empiezan a aparecer los rollitos, porque estamos comiendo mucho, en las arterias también, lo que pasa es que no lo vemos, las arterias también se van acumulando. Bien, a ver, pero no había quedado acá. Bien, entonces, recuerden esto, qué diferencia hay entre el HDL, LDL, por qué le digo bueno, por qué le digo malo, a esas proteínas transportadoras de colesterol. Bien, como bien decía Steffi, que hablaba de los excesos. Si bien nuestro hígado produce una determinada cantidad de colesterol, también debemos consumirlo. ¿Por qué? Porque obviamente, fíjense que lo necesitábamos para fabricar las membranas celulares, para fabricar hormonas, para fabricar bilis, para fabricar un montón de cosas. Si yo lo consumo en poca cantidad, como uno de los macronutrientes, en una dieta común de una persona común, tiene que haber un 60% de hidratos de carbono, un 25% de lípidos y un 15% de proteínas. Esa es una dieta estable. Si yo dejo de comer, obviamente, esa cantidad, voy a tener un cierto déficit. Porque el hígado, sí, es verdad, puede fabricar colesterol y lo va a fabricar. Pero también ocurre que de algún lado tiene que sacar la materia prima para poder fabricar ese colesterol. Pero que ahora también está muy en boga lo que son las dietas veganas o vegetarianas, en las cuales, obviamente, si es vegana o vegetariana, obviamente están totalmente, vegetariana no tanto, están totalmente libres de colesterol, no de lípidos. Pero, como les decía recién, es medio engañoso. Si yo me como un paquete de pepas, porque lo puedo comer, porque total, soy vegano, pero las pepas no tienen nada de origen animal, o nada que yo crea que son de origen animal, la realidad es que están hechas con grasa. Y si estoy comiendo grasa. Pero bueno, es todo, o sea, hay muchas corrientes, yo acá respeto todas, cada uno puede alimentarse siempre y cuando respete las cantidades necesarias y no se enferme, me parece fabuloso. Otra fuente de colesterol, me estaba olvidando, como habíamos dicho, todo lo de origen animal. O sea, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Salamines. Los fiambres. A ver, sí, qué pícaro. Los fiambres están procesados, sí. Ay, qué rico. Me dieron ganas de comer un salame ahora. Chao, me voy. Den la clase ustedes, me voy a comer unos salamines. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Quesos. Quesos. O sea, todos los lácteos en realidad. ¿La leche? La leche también. La leche también. ¿Y qué otra El cosa me dulce está de leche. faltando? ¿Qué otra cosa se les Huevos. ocurre? Los huevos. Los huevos. Todo lo que provenga de los animales. El huevo tiene colesterol. ¿Y dónde está la grasita? ¿Saben en qué parte está el colesterol? ¿En el huevo? Cuando te lo hace huevo frito. No, La yema. En la en la yema. yema. Exactamente, en la yema. Si ustedes le harían una dieta a una persona que tiene el colesterol alto, ¿qué le sacarían del huevo? Yema. La La yema. yema. La yema. La clara la puede comer. Supongan que se quiera comer
a ver, una tarta. La tarta necesita huevo para ligar las verduras o lo que le queramos poner, ¿no? Para que quede todo armadito, no se me desarme cuando corto la tarta. Lo que liga, precisamente, es la clara. Y la parte mala del huevo es la yema, la más rica, encima. Huevo, Hasta 2 unidades por semana se puede comer de yema. exactamente. Ah, ¿la tenés clara? Profe, yo he Sí. hecho tartas con clara. ¿Con clara sola? ¿Y qué tal te Y quedaron? está igual. Queda igual, ¿eh? Riquísimo. Queda ligada. Bueno, a ver. Vieron que se está volviendo interesante porque esto son cosas de todos los días, ¿eh? Lo mismo que la hipertensión. Bien. Profe, Sí. le hago una pregunta. ¿Puede Sí, ser dale. que en una persona... Sí, ¿me escucha, profe? Sí, perfecto. ¿Puede ser que en una persona la producción, o sea, la síntesis endógena de colesterol, esté aumentada y la dieta no incide mucho, digamos? Sí. Porque puede ser eso también, que en una Sí. persona, digamos, vos fabriques mucho más colesterol y por Exactamente. más que vos comas bien, vas a seguir teniendo colesterol alto. Exactamente. Exactamente. Pero eso ya pasa dentro del terreno patológico. Obviamente que puede ocurrir. De hecho hay muchas personas que tienen el colesterol altísimo y decís, pero ¿cómo si no come absolutamente nada? No, es porque evidentemente la producción endógena de colesterol está aumentada. Que por supuesto, eso ya entra dentro del terreno patológico. O sea, cuando uno hace un tratamiento para disminuir el colesterol, obviamente, lo primero que se trata de hacer es una dieta, tratar de eliminar todas estas cosas que aportan colesterol en la dieta. ¿Qué es lo que ocurre? No solamente eso, sino que también se da ejercicio, porque ahí voy a estar tratando de quemar todos esos excesos, que ya sean por dieta o endógeno, trato de disminuirlo. El cigarrillo también está comprobado que aumenta los niveles de colesterol. Pero una vez que, o sea, vamos a suponer que se hizo todo esto y no hay manera de bajarlo, ya sea por exceso de consumo o por exceso de producción, lamentablemente siempre vamos a terminar con los fármacos. Pero sí, puede ocurrir. A ver cómo... sí, no, estamos con tiempo todavía. Dice, ¿qué sucede cuando nuestro organismo tiene valores de lípidos superiores a los valores normales? Empiezan a depositarse estas sustancias en las arterias, lo que produce una reducción de la luz de las arterias con disminución del volumen de sangre circulante, llegando incluso hasta la obstrucción y oclusión completa de las arterias, provocando isquemia cardíaca e infartos en los tejidos irrigados por estas arterias en distintas partes del cuerpo. Esto se acuerda que lo habíamos visto, lo que era la isquemia cardíaca, lo que era un infarto, que no solamente un infarto se podía producir en el corazón. Y acá les va mostrando en este dibujito, acá es un dibujito similar al que les mandé al grupo. Dice, estos depósitos de lípidos se llaman ateromas, provocando la enfermedad aterosclerosis, que es el endurecimiento de arterias por formación de ateromas y falta de irrigación sanguínea. Este es el grave problema de tener tan aumentado el colesterol. Cuando hablábamos en hipertensión, que la disminución del calibre de los vasos, también era una causa de hipertensión, y nosotros acá estamos viendo que se me está reduciendo un montón hasta que puede llegar a anularse el calibre de los vasos, pero se acuerdan que también lo habíamos visto y habíamos dicho que precisamente esta disminución del calibre de los vasos
en realidad iba a influir poco en la fisiopatología de la hipertensión. Para que yo tenga hipertensión con respecto a, tengo que tener todas las arterias tapadas. Todas las arterias tapadas. Y la realidad también es que muchas veces, estas arterias que se van tapando, que me van reduciendo el calibre del vaso, van disminuyendo la irrigación hacia el órgano donde esta arteria le llevaba sangre. El cuerpo es muy inteligente, muy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Va provocando, va produciendo, mejor dicho, lo que se denomina una circulación colateral. ¿Qué es esto de una circulación colateral? Empiezan a aparecer de acá, de la pared de la arteria, como comunicaciones que van salteando, en realidad no van a aparecer acá arriba, van a aparecer acá abajo. Viene la sangre viene de abajo para hacia. ¿Ven el movimiento del mouse ustedes? ¿Se ve? Bien. Eso es lo que me quería quedar. Sí. Genial. La sangre viene por acá. Acá le cuesta pasar. ¿Qué hace? Y me crea una arterita por el costado donde complementa lo que no puede pasar por acá, lo permite pasar por acá. Esto se va formando en una forma muy paulatina, muy de a poquito. Por eso también me permite eso, esta generación de vasos colaterales. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, pero obviamente nunca va a llegar a solucionar ese problema. Entonces, cuando yo empiezo el tratamiento, lo que tengo que impedir precisamente es esto, que me termine de tapar la arteria por un lado. Y por el otro lado, tengo que tratar de que esa placa de ateroma no se rompa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo de la aspirina? Si se rompía acá o acá, fíjense. Acá está rotita, se rompió, y miren lo que me pasó, me lo tapó el coágulo. Acá es un corte transversal y acá este otro es un corte longitudinal, pero ocurre exactamente lo mismo. El poquito espacio por donde podía pasar la sangre, me lo tapó el coágulo porque se rompió la placa de ateroma. Es muy común que se rompa una placa de ateroma, sobre todo cuanto más grande es, porque ustedes piensen que la sangre por ahí va a pasar en forma turbulenta, va a pasar fuerte, va a golpear, y me lo va a terminar rompiendo. Bien. Acá ya empieza cuáles son los factores de riesgo para que se formen un ateroma: alimentación rica en grasas malas, estrés, diabetes, obesidad, alcohol, sedentarismo, tabaquismo, predisposición genética. Fíjense que es muy similar, que ahora que lo tenemos fresquito, a todos los factores de riesgo cardiovasculares. Después ya empieza con el tratamiento no farmacológico y con el tratamiento farmacológico, que eso lo vamos a ver en la reunión siguiente porque nos queda 1 minuto 32 y no vamos a llegar. Eso, ya fue. ¿Qué tanto? Ya se nos terminó el tiempo. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto que vimos recién? ¿Qué es el colesterol bueno? ¿Qué es el colesterol malo? No me digan, de ahora en más, no quiero escuchar que alguien diga colesterol bueno o colesterol malo, sino que me digan HDL o LDL. Recuerde que no es el colesterol el bueno o el malo, sino que son las proteínas transportadoras que la llevan agarradita fuerte o la llevan agarradita así, que la va dejando por el camino. Se nos está cortando. Se nos corta, profe. Sí. Volvemos en un ratito.